Bueno, comenzamos con la última clase de sistemas energéticos y adaptaciones metabólicas. Acá lo que vamos a ver es con respecto a los ácidos grasos, es decir, las grasas, los lípidos y las proteínas, cómo funcionan los sistemas energéticos. Recordemos que estas dos partes ingresan recién en el sistema aeróbico, es decir, en el tercer sistema energético que vimos, y es similar al que vimos para los carbohidratos en la parte aeróbica. Presten atención. Y luego hay algunas aclaraciones, detalles con respecto a la parte más de preparación física, perdón, preparación física no, sino de la parte energética, la parte de cómo trabajamos los sistemas energéticos. Muy breve, también hablamos un poco del ácido láctico. Bien, presten atención a cada diapositiva y a lo que dice. Y cualquier duda, ya saben, la consultan. Bueno, ¿qué vemos acá? Esquema general para la utilización de nutrientes en la célula muscular. Nosotros nuestros nutrientes que podemos recibir pueden ser ácidos grasos, glucosa, que son los carbohidratos, o alanina, que son las proteínas. Si pensamos un poco en la clase pasada, tenemos glucosa y piruvato. ¿Alguien se acuerda qué proceso era? 5 segundos para que piensen. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, la glucólisis, muy bien. Que era extra mitocondrial, era en el citoplasma de la célula. ¿Hacía falta oxígeno? No. Cuando ya aparecía el oxígeno, entrábamos en un sistema aeróbico, donde el oxígeno lo que nos iba a permitir era poder metabolizar mejor esos carbohidratos, esos componentes, esos carbonos, esos componentes de la glucosa, y de esa forma obtener mayor energía. Acuérdense, el piruvato perdía uno de sus carbonos, se producía dióxido de carbono y se transformaba en acetil-CoA. Se le agregaba la coenzima A y se transformaba en acetil-CoA. Acá en el acetil-CoA, que es el que vimos cuando vimos el ciclo de Krebs, también entra la beta-oxidación, que es lo que vamos a explicar ahora. Es decir, la beta-oxidación, que es las grasas, es cuando las grasas nos van a brindar energía, no pasan por la glucólisis. Directamente ingresan al ciclo de Krebs a través de alguno de alguna de las vías o de las reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs. Recuerden que en el ciclo de Krebs los residuos, los desechos son dióxido de carbono y agua. Ahí es donde entra el oxígeno y tenemos la formación de ATP. En cambio, las proteínas, la alanina, que es un aminoácido, van a servir para formar piruvato y de esa forma ingresar al acetil-CoA. De las proteínas obtenemos muy poca cantidad de energía, se usan cuando ya es algo de última. Así que ahora vamos a explicar estos dos procesos. Pero bueno, acá hay como un resumen de un libro, del Guyton, con respecto a la utilización de estos nutrientes. Bueno, acá lo que tenemos es el metabolismo de los lípidos. A ver, ¿qué son los lípidos? ¿Qué piensan ustedes? Bien, las grasas. Lo que comemos con grasa, algunas son más sanas que otras, eso ya lo saben. Después, cuando tenemos un exceso de glucosa, de carbohidratos, eso se me fue la palabra, se almacena en forma de grasas. Bien, grasas, colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Los triglicéridos son los que vamos a utilizar para obtener la energía. ¿Cuándo vamos a obtener la energía de las grasas? Pensemos, si uno sale a correr y da una vuelta a manzana, ¿quema grasas? Cualquiera de ustedes como futuros profes, o que capaz que ya fueron a un gimnasio o están laburando en algo de eso, generalmente se habla de que mínimo para quemar grasas tenés que correr 5, 10, 15 minutos. Bueno, el sistema aeróbico, que es donde se van a recién metabolizar las grasas, entra a partir de los 2-3 minutos, pero no por correr 3 minutos van a quemar grasas. Bien, porque es un proceso que se tiene que repetir en el tiempo. Por eso generalmente una persona que es muy obesa, la manda a caminar 15 minutos, media hora, teniendo en cuenta otras cosas. Y a uno que lo hace por hábito, pero la parte aeróbica trata más o menos de meterle 15, media hora mínimo de aeróbico. Bien, triglicéridos es una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos libres. No nos metamos con la parte química,
hay que saberlo, hay que leerlo, lo pueden googlear, lo pueden buscar por si alguno quiere saber un poquito más. Bien, la lipólisis, que es la ruptura esta de la grasa, la va a hacer la enzima lipasa. Bien, los ácidos grasos van a entrar en la célula muscular por difusión. Tampoco estamos viendo mucho con respecto a esa parte. Tenemos que pensar que las grasas se oxidan en el sistema aeróbico. Para yo entrar en un sistema aeróbico, tengo que estar bastante tiempo haciendo una actividad física. Por eso generalmente, lo van a ver más adelante, supongo que en entrenamiento, uno lo que hace es, durante mucho tiempo, con poca carga, busca moverse mucho y de esa forma trabajar en el sistema aeróbico. Bueno, aparecen palabras nuevas y raras nuevamente. Palabra importante, beta-oxidación. Proceso de activación enzimática de los ácidos grasos. Lo que vamos a hacer es a un ácido graso, lo vamos a catabolizar, lo vamos a ir rompiendo. Ocurre dentro de la mitocondria, si recuerdan en la primera diapositiva de hoy veíamos que era dentro de la mitocondria. Y a la cadena de carbonos inicial la vamos a dividir en dos ácidos acéticos. Entonces vamos a tener mucha cantidad de carbonos, de ácidos para poder entrar en el ciclo de Krebs y obtener energía. Es necesario más oxígeno, el ritmo de formación de fosfatos energéticos es más lento, la intensidad del ejercicio será menor. Lo que dije antes, uno para entrar en este sistema tiene que hacerlo con baja carga, es decir, con poca fuerza, correr media hora subiendo una montaña y no está bueno. Conviene siempre en piso llano, pero bueno, todo depende de lo que uno esté entrenando. Para los amantes de la química, acá tenemos un par de palabras raras químicas. Lo importante acá es el proceso de beta-oxidación, que ocurre dentro de la mitocondria. La forma en la que este ácido graso va a ingresar es a través de la carnitina. Eso suelo preguntarlo. ¿Cómo ingresa el ácido graso a la mitocondria? Carnitina, que es el transportador. Ahí tenemos resumido ácido graso, acetil-CoA. Acuérdense, se transforma el ácido graso en acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs, toda la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, y se obtienen 146 ATP. ¿Quién se acuerda cuántos obtenían de una glucólisis o de un ciclo de un proceso aeróbico de un carbohidrato? Busquen ese dato, que es importante el notar la diferencia. Bueno, con respecto a las proteínas, tenemos que tener bien claro que se obtiene muy poco ATP y nunca antes en ejercicios menores, y no en ejercicios menores a una hora. Generalmente es al final, cuando ya hicimos, por ejemplo, una maratón donde vos ya consumiste carbohidratos al principio, después un montón de grasas, y como último recurso se utilizan las proteínas. Muchos aminoácidos sirven, algunos para formar nueva glucosa, otros ingresan, como lo vimos antes, en el piruvato o en el ácido pirúvico. Acuérdense que estaba la flecha del lado de afuera de la mitocondria en la primera diapositiva de hoy. El principal es la alanina glucosa, no vamos a entrar en los aminoácidos. Lo que hay que hacer primero es desaminación, le tenemos que sacar el grupo nitrógeno a esa proteína, que se hace en el hígado, y este grupo nitrógeno nos va a dar el desecho, que va a ser para formar urea y eliminarlo por orina, o para formar nuevas proteínas, nuevos aminoácidos. ¿Qué más? Bueno, los aminoácidos pueden ingresar en diferentes partes del ciclo de Krebs. Solo del ciclo de Krebs vimos solamente el proceso, no vimos las reacciones intermedias del ciclo. ¿Qué más? Bueno, en la próxima vamos a ver un poquito más de lo de la desaminación. Así como en los lípidos tenemos beta-oxidación, en las proteínas tenemos la desaminación. Palabras claves de cada proceso. Bueno, acá lo mismo, no nos vamos a meter en la parte de la química. Desaminación ocurre en el hígado. Ahí por eso viene que dice ejercicio extremo. Lo que se busca es, la desaminación es sacar el grupo amonio de la proteína. El grupo amonio es el que está dibujado acá en el gráfico del costado, NH3.
Y después ese grupo lo vamos a hacer para formar urea o para eh, un nuevo aminoácido. La urea es el producto desecho del metabolismo, es excretada por el riñón. Algo más. Aumenta mucho en ejercicios mayores a 1 hora. Si pensamos, dijimos que las proteínas recién se empiezan a consumir o se empiezan a catabolizar, a metabolizar después de 1 hora de actividad física. Tiene sentido que la urea recién aumente luego de esa hora, si no, no tendríamos la causa de desaparición de la urea. Un poco con respecto a las proteínas, sirve para formar estructuras de membranas celulares, son enzimas, hay muchas hormonas que están formadas por proteínas, sirven para el transporte de sustancias, tenemos en músculo proteínas, bueno, ahí tenemos un poquito de las funciones de las proteínas. Ahora que ya pasamos por los 3 tipos de sistemas, por los 3 tipos de sustratos que utilizan los sistemas, tenemos un cuadro que resume exactamente todo lo visto en la primera clase y en la segunda clase hasta ahora. Tenemos el primero que es el ATP-PC, el segundo que es la glucólisis anaeróbica o el anaeróbico láctico, y después tenemos el aeróbico según si utilizamos carbohidratos, proteínas o lípidos. Presten atención, léanlo, es un buen resumen para organizarse. Acá tengan en cuenta lo que dice esto de importante y con respecto a los procesos de oxidación de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Recuerden, los hidratos de carbono están en la clase anterior, en el video anterior, y en este tengan en cuenta bien lo importante y los conceptos bien importantes de las proteínas y de los carbohidratos y las palabras claves como beta oxidación, carnitina, desaminación. Bueno, acá como ya dijimos, tenemos una breve reseña, un breve punteo de la regulación hormonal para cuando metabolizamos lípidos y luego cuando metabolizamos proteínas. Bien, cuando disminuye la insulina, disminuye también, inhibe a la lipasa. ¿Por qué? La insulina es quien le abre la puerta a la glucosa para que pueda ingresar al tejido. Cuando disminuye la insulina significa que no hay generalmente glucosa en sangre, entonces también lo que se hace es inhibir las grasas. ¿Por qué? Porque la idea es guardar, almacenar. Recordemos que los carbohidratos que no son usados se almacenan en forma de triglicéridos. Con respecto a la adrenalina y la noradrenalina, son hormonas que se van a liberar ante actividades, ante movimiento, ante ejercicio, ante actividades de moverse. Entonces, lo que hacen es estimular a la lipasa, ¿para qué? Para poder obtener mayor cantidad de energía. Lo mismo los glucocorticoides, que son liberados por la corteza suprarrenal, aumentan el uso de ácidos grasos. Y por último, la hormona de crecimiento, todas las hormonas que vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino, también aumentan el uso de ácidos grasos. Es información para tener ahí guardada. Acá lo que tenemos es la regulación hormonal del metabolismo de las proteínas. La hormona de crecimiento eleva la tasa de síntesis de proteínas celulares, es decir, que se formen proteínas. La insulina acelera el transporte de aminoácidos hacia la célula para sintetizar proteínas. Los glucocorticoides reducen las proteínas de los tejidos y aumentan las proteínas hepáticas y plasmáticas. La testosterona aumenta el depósito de proteínas en los tejidos, sobre todo en los músculos. Los estrógenos tienen que ver con el depósito de proteínas en tejidos. Y la tiroxina se encarga de la degradación para obtener energía, es decir, estimula la degradación de proteínas o estimula la síntesis proteica según el requerimiento que tengamos. Ahora comenzamos con una serie de diapositivas que lo que hacen es mostrar diferentes cascadas metabólicas, dónde comienzan y dónde terminan los metabolismos que estuvimos viendo. Acá tenemos la cascada metabólica con respecto al metabolismo ATP-PC, sistema de los fosfágenos o sistema anaeróbico aláctico. El ejercicio estimula la liberación de ATPasa, es decir, ATPasa es una enzima que lo que va a hacer es
romper ATP para utilizar su energía. Luego de esta ruptura del ATP se va a producir la activación de la creatinquinasa. Recordemos, aumenta el ADP o disminuye el ATP celular. La creatinquinasa lo que va a hacer es romper la fosfocreatina y ese fósforo y esa energía que se obtiene de esa ruptura se va a utilizar para, a través de una ATP sintetasa, formar nuevo ATP. Acá lo que tenemos es la cascada metabólica del metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono, es decir, del sistema anaeróbico láctico o de una glucólisis anaeróbica. El ejercicio utiliza glucógeno muscular y estimula la liberación de adrenalina. Bien, el glucogenólisis hepática, hiperglucemia, estimular el páncreas que va a liberar la insulina y de esa forma va a poder ingresar a la fibra muscular la glucosa. Se produce la glucólisis, proceso que vimos que va desde la glucosa o el glucógeno hacia un ácido pirúvico o piruvato y el ácido pirúvico sin oxígeno se transforma en ácido láctico. Acá lo que tenemos es la cascada metabólica, pero del metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono. Bien, es decir, comienza exactamente igual la glucosa, la insulina, hasta que llegamos de la glucosa al ácido pirúvico, es decir, la glucólisis, y luego al haber oxígeno se va la piruvato deshidrogenasa, que no la hemos nombrado mucho, va a transformar este piruvato en acetil-CoA y con el oxígeno va a ingresar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs recordemos que se cedían electrones, cediéndolos al NAD y al FAT, formando NADH2 y FATH2, para luego ser llevados a la cadena respiratoria. Bien, en la cadena respiratoria estos electrones eran cedidos y se liberaba energía y en un proceso de tiempos similares, es decir, al mismo tiempo se sucede la fosforilación oxidativa, donde esta energía junto con un fósforo se junta un ADP y se forma un ATP y de esa forma sintetizamos nuevo ATP. Bien, acá lo que tenemos es que el catabolismo, la cadena metabólica de un lípido, un metabolismo aeróbico de los lípidos. Recordemos que los lípidos de las proteínas siempre van en metabolismo aeróbico. Acá dice que el ejercicio estimula la liberación de lipasa, por ejemplo, se va a estimular la liberación de adrenalina y la adrenalina va a liberar la lipasa para de esa forma poder producir lipólisis de los triglicéridos, obtener glicerol y ácidos grasos libres. Los ácidos grasos van a viajar a la fibra muscular, van a ingresar a través de la carnitina a la mitocondria, donde van a realizar la beta-oxidación, que es el proceso con el cual se va a obtener la energía. Bien, el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, va a ceder los electrones exactamente igual que en los procesos anteriores. Bien, y la ventaja de acá es que son cadenas más largas de carbono, son sustratos más largos y eso va a hacer que se repita varias veces todo lo necesario, todo lo que explicamos para un carbohidrato. Obtenemos mayor cantidad de energía a baja carga durante mayor tiempo de trabajo, pero obtenemos mayor energía a través de un lípido. Bueno, empezamos con algunos conceptos teóricos para que queden guardados por ahí. Tasa metabólica basal tiene que ver con la cantidad de el gasto energético que tiene una persona en reposo para mantener sus constantes vitales. Bien, demuestra el camino del oxígeno hasta la mitocondria para juntarse con los hidrógenos, electrones y formar agua como ha sido el metabolismo aeróbico. Oxígeno que consume una persona en situación de reposo absoluto. Bueno, acá lo que tenemos es un poco sobre el ejercicio y metabolismo. Es una introducción a algo que se verá en materias siguientes. Cuando inicia el ejercicio aparece la deuda de oxígeno y lo que nos pasa es que el músculo va a generar mucho ATP a través de los mecanismos anaeróbicos, como ya los vimos. Bien, este déficit de oxígeno que aparece se va a saldar al final del ejercicio. Por eso cuando uno finaliza una actividad, tanto pulso como respiración, pulso tiene que ver con la parte circulatoria, respiración con la parte de tomar y exhalar el aire, permanecen elevados un tiempo. A mayor intensidad de ejercicio, mayor déficit. Cuanto más exigente sea el ejercicio, mayor déficit de oxígeno quedará. Bien, y por último lo que dice es que
Una persona entrenada alcanza el equilibrio, salda este déficit mucho antes que un no entrenado. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del déficit de oxígeno, que después lo vamos a ver en un cuadrito, en un dibujito en realidad. Cuando uno arranca a hacer una actividad física, al comienzo no tiene la cantidad de aire necesario y este déficit es lo que después habrá que reponer debido a no tenerlo. Van a ver que cuando uno termina la actividad física generalmente es como que hace muchas bocanadas de aire. Lo vamos a ver un poquito más adelante esto porque si no es demasiada información. Así que quedémonos con que al comienzo de una actividad se produce un déficit de oxígeno. Después vemos cómo se recupera al final. Bueno, como dijimos recién, una vez que termina la actividad física, uno tiene una deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque al principio tuvo un déficit. Entonces hay que reponer esa demanda que tuvimos en exceso al principio. Lo que vamos a hacer es eliminar el dióxido de carbono, que es, repito, esto lo vamos a volver a ver más adelante. El dióxido de carbono es lo que uno exhala, saca. Cuando uno toma aire ingresa oxígeno, cuando uno exhala saca dióxido. Cuando uno hizo mucha actividad física, elimina dióxido. Y además, ¿en qué sistema energético teníamos como residuo, como desecho, el dióxido de carbono? 5 segundos para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, en el sistema aeróbico. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Qué más? Acá tenemos un gráfico donde habla del déficit de oxígeno, lo que vimos recién. Eh, cuando uno termina, tiene esas bocanadas de aire para tomar todo el aire que le faltó al comienzo. ¿Qué más? Bueno, por ahora nada más. El consumo de oxígeno, consumo energético, ritmo metabólico, se refiere a la cantidad de oxígeno que consume o utiliza el organismo. Pensemos que el oxígeno va a ingresar por la puerta respiratoria, que la vamos a ver más adelante, y desde el pulmón va a ir a las mitocondrias, donde va a realizar la obtención de energía. Vamos a tener ahí que hay una difusión, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la capilarización o en realidad el movimiento de la sangre por esos capilares, la ventilación y todo eso. Lo medimos con diferentes pruebas que ustedes seguramente se tuvieron que hacer para ingresar al profesorado, como son las pruebas ergonométricas, donde uno lo que busca es, en realidad lo que busca es ir aumentando las cargas, las velocidades, es un aumento gradual del trabajo hasta llegar al agotamiento. ¿Por qué? Porque a mayor intensidad de trabajo, mayor es el consumo de oxígeno. Y hay un límite para esto, entonces uno evalúa si según la edad que uno tiene es correcto ese límite o no. El consumo de oxígeno máximo depende de la edad. Se dice que lo máximo es alrededor de los 18 25 años en el hombre. Y en la mujer suele ser un poco más inferior más que nada porque tiene menor hemoglobina debido a las menstruaciones que son algo normal en las mujeres. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno que está en la sangre. Bien. Bueno, a ver, fatiga. ¿A qué le suena fatiga? No sé la edad de ustedes, pero capaz que le suena al perro de los sargentos, pero no. Bien, sensación general de cansancio y reducción del rendimiento muscular. Eso es un poquito más específico. Hay una disminución aguda del rendimiento. ¿Qué pasa con nuestros sistemas energéticos? Se quedan sin sustrato. ¿Cuál era el sustrato más importante? La glucosa, bien. Se acumulan desechos metabólicos. Acá lo que vamos a tener es que aumentan los hidrógenos. ¿Se acuerdan que era lo que se eliminaba de las glucosas y los agarraban los natrilos fat?
va a bajar el pH y se produce una acidez en la sangre, que como todos sabemos todo lo ácido no es bueno. Esta acidez lo que va a producir, no se vuelvan locos con esto, es una disminución del calcio libre una disminución del calcio. Al haber menos cantidad de calcio, ¿qué es lo que vamos a tener complicado? Nuestra contracción muscular, porque ya sabemos que el calcio es quien se va a la troponina, saca la tropomiosina y todo lo que ya repasamos varias veces. A nivel del sistema nervioso se empieza a afectar la comunicación. Al no descansar empieza a fallar el mecanismo del estímulo nervioso. Bueno, la insuficiencia del mecanismo contractil de las fibras está relacionado con el tema del calcio que acabamos de explicar, que se debe a la acidez, y también se disminuye una cantidad de oxígeno. Llegamos al final de la segunda parte de sistemas energéticos, del metabolismo de los diferentes sustratos que tenemos. Recuerden seguir el orden de saber si hay oxígeno o no, en qué sector de la célula se producen, cuál es el sustrato y cuál es el producto final, cuáles son los desechos, cuánta energía me brindan. Bien, cualquier duda me consultan.